nosotros elegimos los padres, elegimos los hermanos, nos elegimos mutuamente. Hacemos algo que se llaman los pactos de almas y a través de ellos decidimos cómo vamos mutuamente a acompañarnos en este proceso. Hola, hola. Bueno, una vez más estamos aquí, felices de poder compartir hoy una noche maravillosa, llena de luz y llena de amor. Hoy estaré compartiendo con Mónica Urrea, un espacio lindísimo para hablar del plan del alma. Ese plan que venimos trazados desde el momento en que elegimos nacer. Así que vamos en este momento a invitar. Hola, mi Moni. Hola Beatriz, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, qué alegría poder estar contigo. Es un regalo que te tenga yo esta noche, después de esa agenda que tienes en este espacio en Luz de Amor para estar juntas. Bienvenida. Tan linda, muchas gracias, gracias a ti por esta invitación, qué delicia compartir esta noche contigo, con tu comunidad. Bueno, muy honrada de estar aquí en este espacio. Gracias, mi Moni linda. Y como sé que todo el mundo está ávido de escucharte, bueno, pero para quienes no conocen a Mónica Urrea, Mónica es una mujer maravillosa y quiero empezar diciendo, no solamente maravillosa por el ser que hay, sino por el camino de conciencia que ha emprendido y que emprendió. Y hace 10 años eligió, porque escuchó su corazón, escuchó su alma y ahí hizo su viraje empático, digo yo, porque dejaste tu carrera de Derecho en Luxemburgo y empezaste a formarte a través de todas estas áreas hermosas que manejas. Mónica es hipnoterapeuta, es terapeuta de duelo, es terapeuta ancestral y trabaja todo lo relacionado con la terapia regresiva. O sea, esto es apenas una invitación, pero tienen muchas más para que los temas que tratas, los temas que abordas, están llenos primero de luz, pero también con mucha curiosidad, porque yo siento que todas las personas nos preguntamos de una manera u otra, Moni, cuál es ese plan del alma. Por eso quise hoy que en Luz de Amor nos compartieras. Y vamos a empezar, como decimos, con la primera pregunta que tengo para el día de hoy, y es, con mucha frecuencia, Moni, se oye hablar que nosotros como seres humanos trazamos nuestro plan del alma desde antes de nacer. Yo quiero que nos cuentes esa primera parte de qué es eso de que trazamos el plan del alma antes de nacer. Bueno, pues Beatriz, desde esta perspectiva de lo que he tenido la gran fortuna de descubrir y de trabajar ya de lleno desde hace casi 9 años, este año van a ser 9 años en que estoy sin ejercer el derecho plenamente, digamos, dedicada a estas terapias, pues les voy a compartir con mucho amor lo que yo he podido descubrir a lo largo de todo este proceso, de la mano de mis consultantes y de todo lo que juntos hemos podido ver. Entonces, desde esta perspectiva, imagínense que sí, antes de venir nosotros hacemos un plan, hacemos toda una planificación de lo que será nuestra próxima encarnación. ¿Y por qué me refiero a próxima encarnación? Porque aquí partimos de la base que hemos venido de otras anteriores, que de alguna manera van a marcar la pauta de lo que nosotros vamos a elegir experimentar en la siguiente. Entonces, elegimos nuestro cuerpo, elegimos la familia en que llegamos, la época, bueno, ya hablaremos más adelante de eso, pero como los ingredientes principales de lo que va a ser nuestro proceso dentro de esa experiencia humana. Entonces, nuestros padres, por ejemplo, nuestra familia es una de las cosas más importantes que elegimos, es uno de los ingredientes principales, porque de alguna manera será como ese medio en el que nosotros nos vamos a desarrollar, en el que vamos a aprender, vamos a crecer, nos vamos a conectar con nuestros dones y también con nuestras heridas. Y todo eso va a hacer que nosotros podamos conectar con aquello que desde el plan del alma hemos decidido venir a experimentar, venir a entregar, venir a servir y a explorar en esta encarnación. Entonces, eso, sí. Me encanta mi Moni porque ahí quiero hacer
pregunta. Si decimos que elegimos ese plan, entonces también elegimos el momento en que vamos a encarnar. O sea, no solamente las materias que vamos a cursar, haz de cuenta que la licitación se llama vida y en esa vida elegimos ese plan, pero las materias no solamente, sino el momento, el lugar y la familia. Exactamente, Beatriz. Lo dijiste, hiciste un maravilloso resumen. Elegimos todo eso. El momento histórico en el que nosotros decidimos encarnarnos no es casualidad, ¿cierto? La familia, todo el contexto en el que llegamos es lo que va a permitir que nosotros desarrollemos aquello que hemos elegido en aprendizaje y en servicio. Porque cuando nosotros venimos, no solamente venimos a aprender, venimos a experimentar las diferentes facetas del amor, a hacer los aprendizajes individuales y colectivos a que haya lugar, sino también venimos a servir, venimos a ser maestros, venimos a, desde nuestras experiencias y nuestro compartir con los demás, pues a propiciar ciertos aprendizajes, ciertas experiencias que vamos todos mancomunadamente experimentando. Entonces, el momento histórico en el que nosotros nos encarnamos es muy importante dentro de nuestro desarrollo espiritual y el desarrollo de esa vida, porque de eso dependen muchísimas de las cosas que vamos a vivir, que vamos a sentir, que vamos a hacer y que vamos a tener la oportunidad de trascender de una forma u otra. ¿Sí? Ya más adelante les explicaré por qué yo soy tan enfática en el tema de tener la oportunidad de, eh, porque pues finalmente a lo largo de la vida lo que tenemos es eso, es oportunidades para ver cómo me enfrento yo a esa vivencia que quizás puede ser dura, retadora, a veces inesperada o inexplicable ante la mente racional, pero siempre tenemos esa capacidad para elegir desde nuestro libre albedrío cómo la trascendemos, cómo la vivimos, desde qué polaridad nos paramos frente a ella. Entonces, como almitas, para quienes se están uniendo, mi Moni, entonces como almitas elegimos el lugar donde vamos a nacer, incluso dijiste la familia en la cual vamos a encarnar, es decir, que elegimos a nuestros padres, en este caso, o sea, hay una elección desde la parte ya de tu nódulo, digamos como del nódulo encarnatorio, llamémoslo de alguna manera. Por lo tanto, también elegimos a nuestros hermanos desde antes de nacer. Hablemos de los hermanos de la familia, o sea, todo lo que es ese tipo de familia y digamos que como esas diferentes como generaciones que van a venir. Así es. Mira, nosotros elegimos los padres, elegimos los hermanos, nos elegimos mutuamente. Hacemos algo que se llaman los pactos de almas y a través de ellos decidimos cómo vamos mutuamente a acompañarnos en este proceso, qué nos vamos a enseñar el uno al otro, cómo lo vamos a vivir. A veces elegimos que sean unas relaciones pues de mucho apoyo, de mucha empatía, de mucho amor. Otras veces elegimos que esas relaciones sean un poco más retadoras, que nos confronten un poco más, que nos conecten con heridas, con conflictos. Pero no solamente elegimos a los padres y a los hermanos, sino también elegimos los ancestros. Imagínense ustedes, esto es algo que yo empecé a descubrir a medida que fui integrando la sanación ancestral a la terapia regresiva, porque hoy en día hago una fusión de ambas. Digamos que lo que buscamos es ver dónde está el origen de lo que la persona quiere comprender y quiere sanar. Y en ese sentido a veces nos llevan por sanación ancestral, a veces nos llevan por regresión, pero yo a través de la regresión ancestral, perdón, de la sanación ancestral, me he dado cuenta que nosotros también hacemos estos pactos álmicos con los ancestros que a veces no conocimos, porque de pronto yo nací cuando mi tatarabuelo ya se había muerto, pero a veces cargo memorias de lo que fue su vivencia, de lo que fueron sus dolores a veces, y es como si al yo tener la oportunidad de trascender esos dolores y esas historias, ayudara a que él, que vivió no sé cuántos años antes que yo, también pudiera verse positivamente implicado y sanado gracias a la trascendencia que yo hago, porque aquí venimos también a nivel colectivo a vivir y a trascender cosas. Y nosotros aquí tenemos a veces la oportunidad de vivir desde otro lugar, desde el amor, de sanar cosas que quizás ellos no pudieron.
Entonces, he visto que a través de esos pactos sálmicos con los ancestros, venimos a veces a trabajar estas memorias colectivas a nivel familiar y bueno, esto lo podríamos extrapolar también a nivel de país, ¿no? A nivel de humanidad en el momento en el que pues elegimos una coyuntura específica, ¿no? Pues que es diferente vivir en este momento del tiempo que cuando estuvimos de pronto encarnados en el medioevo o en la época de Jesús, ¿no? Eran retos distintos, era un contexto diferente que nos invita también a tener como diferentes maneras de experimentar todo lo que está pasando allí. Entonces, mi Moni, entendiendo que elegimos la familia, elegimos incluso esa parte de los ancestros para venir a sanarla, podríamos decir para quienes consideramos que hay vidas anteriores, porque y otras vidas después, podríamos decir que sabemos que venimos a sanar incluso de vidas pasadas dentro de esta nueva encarnación, digámoslo así de esa manera. O sea, en el plan del alma está encarnaciones pasadas con asuntos, llamémoslo asuntos pendientes, Pendientes. es que vienes a esta encarnación a sanarlos. Así es, mi Beatriz. Nosotros traemos como en este plan, digamos, en este plan de materias que tú mencionabas al principio, estas asignaturas que quizás siguen pendientes o que no hemos integrado del todo y que a través de esta vida pues tenemos la oportunidad de sanarlas. Entonces, si por ejemplo, en una de mis vidas anteriores el desapego era un tema que yo quería trabajar, integrar, transitar, y tuve la oportunidad de hacerlo a través de diferentes situaciones que viví, pero realmente me quedé más como en la resistencia, no lo integré, no lo sané. Entonces, el alma que es sabia y que no tiene afán, porque álmicamente el tiempo no existe. Para nosotros a nivel tridimensional, todo necesitamos que sea rápido y que vaya al ritmo que queremos, pero realmente si lo vemos desde la perspectiva del alma, pues tenemos las oportunidades que necesitemos para integrar y poder vivir desde el amor lo que nosotros elegimos. Entonces, en ese orden de ideas, si siento que lo metí como materia en esa vida, pero no lo integré del todo, seguramente me lo traigo para transitarlo en esta también, para ver si en esta oportunidad puedo vivirlo desde el amor, puedo integrarlo en mí y puedo como chulear esa asignatura para quizás trabajar otras, ¿cierto? Pero aquellas que están pendientes, y mira que es curioso, pero a veces es frecuente encontrar que cuando una persona viene a hacer una terapia regresiva por un bloqueo que tiene en esta vida o por un tema que quiere trabajar, cuando vamos a ver el origen, nos conectamos con vidas anteriores y nos damos cuenta que ese mismo tema que se está tratando de trabajar y de sanar aquí, estuvo presente en esos otros momentos del tiempo, pero muchas veces se vivió más desde el miedo, más desde otro lugar que no necesariamente es el amor. Entonces, ahí las personas muchas veces, cuando invitamos al alma que nos revele un poco el propósito de, bueno, ¿para qué en esta vida elegí esta misma situación si ya en esa vida lo había vivido? Muchas veces es pues para tener la oportunidad de vivirlo diferente, de sanar eso que no había sanado, de perdonar, de soltar la culpa, de perdonar al otro. Bueno, hay un sinnúmero de propósitos que puede tener la explicación por la cual a veces hay temas que nos acompañan recurrentemente de otras vidas o en esta, en muchos momentos de esta misma encarnación que no transitamos, que no superamos en su momento y que entonces a lo largo de la vida hacemos como ciclos que nos permiten tener la oportunidad de vivirlo distinto. Mi Moni linda, cuando uno habla de esos aprendizajes, porque vamos a hablar que las materias que elegimos y que el pacto de almas que hicimos, vamos a hablar primero de todo aquello que es la energía del amor, que bien lo has mencionado el día de hoy. Entonces es algo que nos expande, nos hace sentir fuertes, nos da vivacidad, algo que nos hace sentir en total armonía. Entonces uno como alma dice, Moni, como este encuentro tuyo y mío, ya lo habíamos Uh -huh. pactado para Así poder es. elevar conciencia, para elevar vibración. Entonces digamos que en el escenario, como todo en la vida, en el escenario en que todo es armónico, nos sentimos plenos y felices. ¿Qué pasa? Cuando elegimos esos momentos que dijiste ahora dolorosos. Es decir, y aquí me quiero unir a una pregunta que nos hace una de nuestras invitadas el día de hoy. ¿Qué es ese pacto de almas, por ejemplo, que yo puedo elegir
cuando una hija fallece a temprana edad y todos sus sueños han sido truncados. ¿Cómo el alma elige venir a vivir esa experiencia en familia, con padres, madres y todo lo que significa su núcleo familiar? Mira, esta es una de las preguntas, Beatriz, más recurrentes, ¿cierto? Sobre todo porque es de las que más nos cuesta trabajo comprender a nivel racional. O sea, nuestra mente humana no termina de comprender del todo por qué este tipo de situaciones que nosotros catalogamos como injustas, dolorosas, antinatura, digamos, pueden darse. Y para responder eso les voy a dar un ejemplo que tuve de un caso real que tuve hace 2 semanas más o menos, con una mamá que consulta para terapia de duelo porque murió su chiquito de 3 años y 10 meses en México. De hecho, creo que por ahí está conectada y le mando un abrazo con todo mi corazón. Hicimos una terapia porque ella necesitaba respuestas, ella necesitaba tratar de comprender desde otro lugar qué había pasado. Esto pasó en noviembre. Y fue repentino, a ese chiquito lo picó un animalito y todo pasó muy rápido y finalmente falleció. Entonces, en esta sesión, que de hecho quiero aclarar, no en todas las sesiones pasa lo mismo, cada persona tiene conexiones distintas, pero en esta ella pudo conectar con su chiquitín, que le empezó a explicar desde una maestría impresionante y de una cantidad de cosas extraordinarias que sucedieron allí, el propósito de eso, ¿no? Ella le decía como, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿Cuál es el propósito si yo quería verte crecer? O sea, teníamos toda la vida por delante, ¿cómo es posible que esto ocurra? Y él le dice que el propósito álmico de eso le empieza a explicar que él es un maestro del amor incondicional y que mutuamente habían elegido experimentar justamente ese amor incondicional. Él venir a generar ese amor en la gente y ella sentirlo hacia él, pero simultáneamente darle la oportunidad a ella que pudiera seguirlo amando profundamente, sin verlo, sin compartir con él físicamente, pero entendiendo que su presencia siempre está, pudiéndolo sentir. Ella al principio de la sesión empezó a sentir una cosa en el corazón rarísima, me decía, yo siento como si fuera un globo que me lo están inflando. Moni, esta es una sensación muy rara, siento que está lleno de energía y no entendíamos muy bien. Y yo le dije, pregunta, ¿qué está sucediendo? Y me dice, está él, Saúl, inflando el corazón de mamá, está sanando el corazón de mamá, ¿no? Y entonces nos empieza a revelar toda esta maestría del amor incondicional y de cómo mutuamente decidieron, o sea, ella como un alma muy, muy generosa, yo les digo que todas las almas que nos encarnamos en el planeta Tierra, somos almas muy valientes, porque aquí esta tercera dimensión está especialmente caracterizada por la dualidad y hay otras dimensiones en el plano espiritual, muchas veces no se vive la dualidad de esa manera, hay otros planos en que no está presente, pero aquí sí, y es retador vivirlo, porque entonces, claro, está el calor, pero está el frío, está el amor, pero está el dolor, entonces hay un montón de contrastes que a veces no es tan fácil transitar, y de alguna manera somos almas valientes todas, pero las almas que transitan por ese tipo de procesos, de pérdidas de hijos, de duelos profundos, son almas absolutamente generosas además, porque es que esto está pactado desde otro lugar, previamente se establece desde el plan del alma. Entonces, ella, desde esta alma generosa, sabía que este chiquito dentro de su plan álmico necesitaba venir a hacer esa maestría en un corto tiempo, 3 años y 10 meses en tiempo humano. Un maestro que les puedo decir que cuando nos conectamos en la dimensión espiritual, yo decía, este señor, o sea, era una energía de una grandeza y de una cosa, un maestro, pero increíble, de mucha sabiduría, un alma pues sin duda muy, muy antigua, ¿no? Que necesitaba venir a transitar eso en esa entrega, pero que implicaba un dolor grande para su familia. Ahí pasó algo hermoso y es que, digamos que a pesar del dolor que es inherente a una situación de estas, ella pudo entender que realmente esa maestría del amor venía a ser experimentada a través de él y de esa relación y de esa generosidad al decir, sí, acepto ser tu mamá, porque acá les cuento una cosa, uno podría decir que no. O
sea, uno perfectamente cuando está haciendo estos pactos de almas, entonces de pronto Beatriz y yo estamos haciendo un pacto y decimos, bueno, ¿y qué tal si nos unimos y entregamos esta información maravillosa? Y de pronto una de las dos podría decir, ay, pues no. No, pues no, no, como que prefiero de pronto con otra persona o de otra manera o en otro momento del tiempo. Asimismo, cuando vamos a, pues esto digamos que es algo para darles un ejemplo más cotidiano, pero realmente cuando hacemos estos pactos de padres e hijos, de parejas, de personas de esas que nos marcan profundamente en la vida, nosotros siempre podemos decir que no, pero esas decisiones las tomamos desde una sabiduría tan grande. De hecho, nunca estamos solos. Tenemos nuestros guías, nuestros ángeles, nuestros seres de luz que nos acompañan haciendo como un comité son como estos consejeros que saben que hemos transitado, qué necesitamos y de qué manera podemos hacer esta sinergia perfecta para lo que mutuamente necesitamos experimentar. No, y mira que nos hacen muchas preguntas porque bien decías tú, Moni, el tema del trascender, la pérdida de un hijo, la pérdida de padres, de bebés pequeños, naturalmente producen ese dolor de alma, porque estamos en como bien lo decías, en este cuerpo físico que siente, que está haciendo está viviendo esa experiencia desde un lugar distinto. Entonces, aquí quiero retomar varias cosas, mi Moni. Todas las personas, independientemente del aprendizaje que hayamos elegido, en el momento que lo elegimos como almas, estamos como quien dice en el cielo, allá paraditos diciendo, bueno, yo me voy a ir a encarnar allá a vivir el amor incondicional, a vivir el perdón, a vivir la libertad, o sea, o tal vez otro tipo de experiencias. Elijo las personas, esto es para ir retomando, elijo las personas, la familia, mi nódulo donde voy a nacer, elijo mis hermanos y nos elegimos entre todos. Y también podríamos decir, vamos a hablar de un tema que es importante, las parejas. O sea que uno podría pensar que esos dolores de alma que hay cuando hay ruptura, cuando hay divorcio, cuando hay pérdidas en relación a la pareja, ya hablamos en relación con los hijos, ahora en relación con las parejas, podríamos decir que eso también es un pacto de almas, además lo dices muy lindo, generoso desde el amor, aun cuando se haya dado ese rompimiento. Así es, así es. E incluso en estas situaciones tan dolorosas, estas parejas tóxicas, ¿no? Donde uno dice, no, pero yo sentía que me iba a morir de amor, que de verdad uno puede morir de amor, que el dolor es tan grande que uno no sabe cómo va a superar ese rompimiento, sobre todo cuando hay uno de los dos que quiere seguir y es el otro el que se va, que uno dice, pero además, ¿qué sentido tiene esto? Si yo elegí esto, ¿cómo se me ocurre? O sea, ¿en qué momento, si esto es cierto, lo elegí, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva, recuerden que aquí tenemos aprendizajes conjuntos, o sea, una parte de lo que yo voy a aprender y de lo que el otro va a aprender, pero de lo que nos vamos a enseñar y lo que vamos a experimentar. Y por ejemplo, digamos que yo hago un pacto de almas con una persona que va a ser mi pareja, donde el tema y la materia central que elijo desarrollar con esta persona es el amor propio. Entonces, a través de las múltiples situaciones que vivamos, yo voy a tener la oportunidad, por ejemplo, de poner límites, de decir no, de desarrollar este amor propio, de elegirme a mí primero, etcétera, etcétera. Pero vuelvo y les digo lo que les decía al principio, yo tengo la oportunidad, que yo experimente la situación no quiere decir que lo voy a hacer, quiere decir que yo voy a poder hacerlo, pero depende de qué decido en cada momento. Entonces, digamos que yo decidí no hacerlo, no poner límites, no hacerme respetar, seguir allí. Sí, acuérdense que hasta que el alumno no integra el aprendizaje, el maestro sigue llegando y a veces pasa que quizás esa pareja se va, pero llega otra que es igualita, ¿les ha pasado? Igualita o en mayor intensidad lo que tenía como tema pendiente con el anterior, porque nuestra alma decide sabiamente darnos todas las oportunidades que necesitemos para integrar eso. Entonces, incluso esas relaciones dolorosas, las lindas también. Lo que pasa es que las bonitas usualmente no se sanan, pues porque no hay necesidad.
¿no? se expande y se crea ahí. Pero quiero hacer una intervención, Moni Linda, porque me parece importantísimo lo que estás diciendo y es, yo vivo la experiencia, digamos, con esa persona, esa pareja. Ujú. Pactamos el alma de aprender, divino el ejemplo, del amor propio. Y resulta que llegó la pareja y yo no aprendí. No aprendí y no aprendí, termino esa relación sin haber hecho el aprendizaje. Entonces lo que dices es, viene otra pareja a seguir trabajando conmigo el amor propio porque seguramente con esa también hice el pacto de almas porque la gran materia, y volvamos a mi analogía, en esa licitación llamada vida, en esa escuela, la gran materia se llamaba amor propio, poner límites, aprender a decir no. Entonces, como todos esos créditos, en la medida en que yo no los pase y no los aprenda, seguirá viniendo un maestro y otro maestro y otro maestro. Así es, hasta tanto y cuando yo logre integrar lo que mi alma eligió integrar. Y acuérdense que somos mutuos maestros, porque entonces a veces nosotros podríamos ser esa pareja tóxica del otro, ¿saben? Como que cambiamos de roles y pues en últimas esto va teniendo un sentido. Es hermoso. A mí una de las cosas que más me ha enamorado de todo es ver que tiene un propósito de amor además, que nos puede invitar a que vivamos esa misma situación, no desde el victimismo, que muchas veces por default es como el lado en el que nos paramos, sino desde el propósito. Y si uno se pregunta, pues que a veces a estas respuestas llega más a través de, no sé, de la conexión profunda, de la meditación o de alguna terapia, pero si uno se da el permiso de preguntar, bueno, si yo elegí esto, imaginémonos que fuera cierto que uno lo elige, ¿para qué lo pude haber elegido? ¿Para qué propósito de amor tendría sentido que yo esté viviendo esto? Y ahí a veces encontramos respuestas muy valiosas. Esa frase me parece que es un regalo enormemente grande. ¿Para qué propósito estoy viviendo esta ruptura? ¿Para qué propósito estoy viviendo el fallecimiento de mi ser querido? ¿Para qué propósito estoy viviendo la muerte de un hijo? Ahora bien, mi Moni, quiero comentar algo que al inicio mencionaste y me encantaría que lo habláramos y es el ser humano. Este ser con la experiencia física, espiritual, viviendo esta experiencia física, tiene la libertad de decidir en este plan del alma. Mi Beatri, todo el tiempo. Miren, una de las cosas que yo he podido ver y constatar es que nosotros tenemos la posibilidad, la libertad de ejercer este libre albedrío, que es uno de los mayores regalos que en mi opinión tenemos a nivel espiritual y a nivel terrenal. Acuérdense que esta es una de las leyes universales, como es arriba, es abajo. Entonces, nosotros a nivel álmico elegimos el plan del alma, los pactos de almas, el momento histórico en el que nos encarnamos, las materias que vamos a experimentar, algunos de los eventos principales que vamos a tener la oportunidad de vivir. Pero aquí, en esta, ya cuando nos encarnamos y estamos dentro de este cuerpo humano que transita por la vida, en cada instante tenemos la oportunidad de decidir cómo vamos a vivir esas situaciones, porque nosotros, aunque las hayamos previsto desde el plan del alma, no estamos predestinados en la medida en que no hay una garantía de qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, yo puedo, volviendo al caso que dábamos del amor tóxico que nos estaba invitando a desarrollar el amor propio, y pueda que yo, pues, una relación y otra y otra y otra, y al final no lo integro, pues no trasciendo, digamos, ese aprendizaje que yo misma decidí. Pero yo tuve la oportunidad de hacerlo y cada una de mis decisiones en ese proceso fue determinando lo que iba a pasar. Es como si hubiera muchos caminos y dependiendo de lo que yo voy eligiendo a cada instante, me voy por el de la derecha, me voy por la izquierda. Si abro esta, es como un juego, como un videojuego. Y si elijo esta oportunidad, entonces se me abre otra puerta. Pero si elijo esta, entonces la posibilidad seguramente sería otra. Eh, entonces, ese libre albedrío nosotros lo tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo. En este momento ustedes podrían decir, ay no, qué pereza esto, lo voy a cerrar y de pronto no van a ver lo siguiente que viene y seguro no les corresponde o si les corresponde si se quedan o nosotros mañana qué hacemos. Aquí, o sea, todo el tiempo estamos eligiendo desde las cosas más chiquitas hasta la más grande. Pero entonces ahí me invitas a algo y es, yo puedo elegir el camino para vivir el aprendizaje. Vamos a hablar, como lo hemos hablado, de aquello que nos produce incomodidad y desarmonía. Entonces,
puedo elegir el camino, uno u otro. Ujú. Ahora, puedo elegir cambiar el plan del alma cuando ya estoy en la encarnación. Lo que pasa es que el plan del alma como tal es un gran abanico de posibilidades, inmensamente amplio, donde tú, desde esta sabiduría que hablábamos, propia, porque además lo hace la esencia divina, que es la parte más sabia de nuestro ser, y lo hace junto a este pool de guías espirituales que nos ayudan y nos guían de manera muy sabia y muy amorosa a realmente como asegurarnos de que queda muy bien hecho. Y como el libre albedrío lo estamos ejerciendo acá, lo que en mi opinión, pero vuelvo y les digo, yo parezco repetitiva diciendo esto en cada live que me invitan, pero esto no es una verdad absoluta, es la que yo he podido descubrir, la que a mí me hace sentido y la que he podido constatar en múltiples casos, pero quizás haya otras. Lo que yo les digo desde esa perspectiva es que nada ocurre en nuestra vida, nada, absolutamente nada, si previamente no se ha contemplado como posibilidad a nivel del plan del alma. Ahora, lo que sí puede cambiar es el camino que yo estoy transitando. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy transitando un camino de dolor, porque me siento víctima de todo lo que pasa, porque siento que todo está en mi contra, bueno, lo que sea, cuando yo caigo en cuenta y digo, un momentico, a ver, ¿qué es lo que está pasando en mi vida y cómo lo estoy viviendo? ¿Y qué parte de mí quizás está creando esto? ¿Cuáles son las decisiones que yo estoy teniendo a nivel de pensamientos, de emociones, de acciones? Ah, ok, yo puedo cambiar de camino y yo puedo entonces decir, ah, pues este camino que está como desde el miedo y desde el dolor, yo voy a elegir hacerlo desde el amor. Me voy a dar el permiso de sanar, de ver esto distinto, de renacer, etcétera. Y puedes, en esta misma vida yo puedo cambiar ese camino, pero el plan del alma propiamente dicho, entendiéndolo como este gran abanico, en mi opinión, no se puede cambiar, pero es tan amplio que tiene infinitas posibilidades, pues muchísimas posibilidades de Y vivirse no diferente. me haces pensar, ahora que hablas, recibo lo siguiente, mi Moni, es como cuando elijo ir a estudiar ingeniería industrial. Y en ese plan de mi carrera de ingeniería industrial, pues tengo que ver cálculo uno, cálculo 2, derivadas. Yo no puedo pretender terminar graduada de ingeniería industrial sin haber cursado las materias. Me puedo demorar un poco más, un poco menos, hacer un curso vacacional, irme a otra universidad, especializarme en un área específica, pero si quiero ser graduada en esa carrera, pues debo cursar todas las materias. Entonces tiene mucho sentido lo que dices, y es, ya tracé el plan del alma, voy a Exacto. vivirlo desde mi propio libre albedrío, eligiendo la manera como lo quiero vivir. Y para eso vienen, bien lo decías, como los maestros, que van a ser ese vehículo y ese instrumento pedagógico de aprendizaje para mí, para trascender eso que está en el plan del alma. Mimoni, hay muchas preguntas, entonces quiero entrar y mirar para que lo podamos revisar, ¿te parece? Claro que sí. Lo primero, nos hacen una pregunta y es, elegimos, esta es una pregunta que creo que es muy de actualidad, elegimos como almas, esta alma, esta humanidad, la realidad y la pandemia que venimos atravesando hace 2 años. Podremos, quiero que compartamos, yo sé que tenemos información ahí, mi Moni, y compartamos y demos ese regalito de, uno pudiera pensar, ¿para qué eligió la humanidad esto? Entonces me encantaría escucharte. Pues miren, desde esta perspectiva, sí, como les decíamos al principio, uno elige el momento histórico en el que se encarna, sabiendo que a nivel global, pues se van a vivir ciertos hechos importantes a nivel humanidad y también, digamos, en nuestro país, o sea, no es coincidencia que uno elija encarnarse en Colombia o en México o en Rusia, ¿no? Porque todo eso está muy vinculado a nuestro aprendizaje y a nuestra experimentación, pero aquí particularmente estamos transitando por un momento histórico a nivel de la humanidad, porque estamos pasando por un gran despertar de conciencia, donde se está moviendo esto a un ritmo muy intenso a nivel colectivo, a nivel individual, donde nos estamos viendo confrontados a un montón de sombras, de miedos, de heridas. Es como si nos estuvieran revolcando y de pronto salieran a flote cosas que no habíamos sanado o que creíamos que sí o que no del todo, o que nos estamos invitando como
a recordar que somos mucho más poderosos de lo que creemos, que tenemos todo este poder, o sea, todo el tema de la co-creación, de sentirnos parte en cómo estamos viviendo y creando nuestra realidad a nivel colectivo y también a nivel individual, cómo estoy viviendo yo este proceso, a qué me está invitando a mí, cómo vivo todo lo que está pasando, lo que veo en las noticias, lo que veo que le pasa a mis seres queridos, cómo lo vivo y cómo lo gestiono, a qué me invita. Y siento que paradójicamente, pues han sido años muy duros y muy confrontadores, pero simultáneamente han logrado sacar también cosas maravillosas de cada uno de nosotros, pues, o cada uno con su proceso, ¿no? Pero en general hemos podido, muchos de nosotros, darnos cuenta que era posible vivir de otra manera, valorar cosas que antes dábamos por sentadas. Yo creo que hoy uno poder salir al aire libre y respirar airecito puro, es una bendición que quizás nunca antes nos hubiéramos cuestionado y ahorita hay muchas invitaciones que nos permiten a nosotros conectar desde el amor, o bueno, o sea, como les digo, está la oportunidad, podemos hacerlo desde el amor o desde el miedo. Y el miedo está ahí, respirando en la nuca, o sea, todo el tiempo, cada día, con lo que pasa, con lo que oímos, con todas las situaciones que van pasando, pero aquí la gran maestría siento yo que es ver, independientemente de todo eso, cómo yo elijo vivirlo y transitarlo yo desde mi metro cuadrado, que logro rescatar de mí, de toda la reevaluación de la vida misma, porque esto nos confrontó en muchos aspectos, con la muerte, con el propósito, con la familia, con tantas cosas que quizás no nos habíamos preguntado antes. Entonces, yo siento que de alguna manera, y acá doy los créditos porque esta frase que les voy a decir en realidad es de Gabriel Francisco, mi pareja que canaliza mucha información o ha canalizado mucha información sobre esto, y él decía que el COVID es uno de los grandes despertadores de la humanidad en este momento, porque nos está invitando a despertar en muchos aspectos. Entonces, sin duda, nosotros elegimos este momento que para muchas personas, si yo he visto mucho en redes sociales, o hay gente que me escribe y me dice, ¿por qué estamos viviendo esto? O sea, ¿a quién se le ocurre encarnarse en medio del COVID? O sea, pandemia y ahora que no sabemos si se avecina la tercera guerra mundial o no, todo lo que está pasando con Ucrania, con Rusia. O sea, ¿a quién se le ocurre venir en este momento? ¿Por qué no vinimos, no? Hace, no sé, hace unos siglos que nos está pasando eso. Bueno, porque dentro de nuestro propósito de aprendizaje y de servicio, este es un momento donde además podemos entregar, podemos ayudar a elevar esa conciencia colectiva, tanta gente que está despertando, que se está dando cuenta que realmente somos más poderosos de lo que siempre creímos, que podemos hacer saltos cuánticos colectivos si nos unimos y si elegimos vivirlos todos como desde cierta polaridad, ¿no? Hermoso, Moni, esa frase que acabas de mencionar, hacer estos saltos cuánticos más desde la grandeza de nuestro ser y valorar todo aquello que de pronto no habíamos valorado, que puede sonar a una frase de pronto común y es agradece todos los días, pero es que empezamos a agradecer el aire que nos tomábamos, el abrazo que nos dábamos, la Mm, conversación que podíamos tener cara a cara y empezamos a darnos cuenta que muchas de esas formas de vida no las teníamos. Lo que pasa sí. es que cuando nos las quitaron, en ese momento sentimos la ausencia de algo que nos nutría. Y sí estoy de acuerdo contigo en que es una humanidad que vino a elevar la conciencia y que hay un grupo importante que hemos despertado a esa nueva conciencia y estamos en el camino del servicio, como bien lo dices ahora. Nos hacen una pregunta, Mimoni, y es, si nuestra alma hace el plan del alma, ¿por qué no tiene el control de nuestro subconsciente? Porque, bueno, depende de tú que entiendas por no tener el control de nuestro subconsciente. Yo creo que el subconsciente está absolutamente al servicio del alma, porque es allí donde se registran gran parte de las memorias y de aquello que nosotros hemos elegido venir a sanar. Entonces, si yo elijo venir a sanar el tema de la inseguridad, seguramente en mi subconsciente las memorias que están activas y que podré encontrar eventos de chiquita o de cuando estaba en el vientre de mi mamá o de vidas pasadas o lealtades familiares invisibles. Seguramente todo lo que yo traigo en el subconsciente
y que se va activando, terminan siendo pistas que están al servicio del plan del alma y de lo que yo elegí desde ese lugar. Yo lo veo así y me parece que cuando lo trabajamos en consulta, realmente es eso que está en el subconsciente, que se expresa como un síntoma en tu vida, físico, emocional, de crisis de vida, etcétera, etcétera. Es como el hilito de Ariadna que uno va jalando y se encuentra con esos grandes tesoros que nos invitan a hacer conciencia, que nos invitan a sanar, a liberar cosas que nosotros mismos hemos venido cargando y que de pronto no nos habíamos dado el permiso de hacer conscientes y de liberar, ¿no? Es como cuando ponemos la basurita debajo del tapete, es como que de repente se levanta y te encuentras con toda esa información y tienes el libre albedrío para poder elegir qué hacer con esa información. Mi Moni, así veníamos hablando, así como el alma elige, bien lo decías, la familia, los padres, todo ese nódulo, Uh -huh. elige el alma la forma de partir, Sí. es decir, el asesinato, la muerte accidental, cualquiera que sea la forma, también es elegida desde el momento en que se hace el pacto del alma. Así es, Beatriz. Desde lo que yo he podido ver, ahí en el plan del alma elegimos el momento de partir y la manera de partir. Incluso, y volvemos a decir ahorita como cuando estábamos hablando el caso anterior de, y estas muertes como injustificadas e injustificables, nosotros que no podemos entender, por ejemplo, no podemos concebir un asesinato, ¿cierto? Porque entonces, claro, hay mucha rabia, hay injusticia, hay dolor, hay tantas cosas alrededor, pero cuando nos vamos a ver, eso tiene un propósito a nivel individual y también a nivel colectivo para todos los que están alrededor. Muchas veces lo que me he encontrado es que en esos casos para la familia, la oportunidad que genera esa situación, y yo sé que es muy difícil, miren, se los digo, o sea, con todo el amor, yo sé que no es fácil, pero les comparto lo que yo me he encontrado en los casos con los que he trabajado, por ejemplo, estos temas. En casos de asesinato es la oportunidad para la familia y los seres queridos de esa persona perdonar que muchas veces no se hace, ¿no? O sea, muchas veces yo tengo esa oportunidad, pero el dolor es tan grande que no me permito perdonarme, lleno de rabia y de tantas cosas, pero cuando preguntamos al alma qué sentido tiene vivir eso, en muchos casos me he encontrado que la gran invitación y la oportunidad ahí es a tener la oportunidad de perdonar y de conectarse desde un lugar muy, muy profundo, que cuando vamos a ver, casi siempre tiene una raíz anterior, ¿no? Y tenemos ahí temas que quizás quedaron pendientes de vidas anteriores que no habíamos del todo integrado y que aquí tenemos la oportunidad a veces de vivir desde otra polaridad o de integrar desde el amor cuando no lo hemos hecho así. Bien lo dices, Moni, yo sé que, como bien lo mencionas, no es fácil uno poder entender Mm. la muerte accidental, repentina, la pérdida de un ser querido, lo sabemos, o tal vez nos cuesta, porque claro, hay unos sentimientos de amor que nos hacen llevar a que las relaciones sean en armonía, pero cuando este tipo de situaciones pasan, ya sabemos de antemano que tu alma lo eligió, que lo elegiste junto con esa otra alma, que hoy desde esta conciencia, pues seguramente en tu parte mental no lo estás entendiendo, no lo comprendes, pero cuando te conectas desde tu corazón, desde el amor, cuando te preguntas para qué lo estoy viviendo, vas a encontrar respuestas. Mi Moni, yo sería feliz pudiéndome quedar toda la noche contigo, pero sé que vas a venir a otro programa, pero antes de despedirnos, me encantaría, después de darnos esta información tan hermosa y amorosa, y que sé que muchas personas se quedan con tu semillita de amor, cuéntanos, personas que quieren sesiones contigo, cuéntanos qué tipo de terapias haces, dónde te pueden conseguir y en qué forma podrían acercarse a ti para poder vivir o una terapia regresiva, una terapia de duelo o una hipnoterapia. Entonces, que sea una invitación a las personas que nos están escuchando. Tan linda, Beatriz, muchas gracias. Pues bueno, les cuento que en este momento todo lo estoy haciendo, esto fue uno de los grandes regalos de la pandemia, todo lo estoy haciendo de manera virtual. Esto ha sido maravilloso porque me ha permitido conectar con personas de muchas partes del mundo y también me invitó a centralizar mi terapia de otra manera, porque yo antes hacía una terapia específica para el duelo que era presencial,
extraordinaria con una reprogramación bilateral, con una estimulación específica que nos ayudaba a procesar el trauma. El tema de la sanación ancestral lo manejaba aparte y el de la terapia regresiva también. Todo esto ha ido fusionándose de alguna manera y entonces ahorita todas las consultas que son virtuales las estoy haciendo pidiéndole al alma de la persona que le muestre lo que ella necesite comprender y sanar frente a ese tema que quiere trabajar. En ese orden de ideas, no sabemos a dónde nos va a llevar esa terapia, nos puede llevar al vientre materno, nos puede llevar a infancia, nos puede llevar a vidas pasadas, nos puede llevar a memoria ancestral, bueno, no, a donde corresponda que la persona regrese y recuerde, a veces en casos muy contados, digamos, para una primera sesión, muy pocos, pero me ha pasado que regresan a la vida entre vidas, donde pueden recordar parte de la planificación prenatal, por ejemplo, que como les digo, no es tan común en una primera sesión, pero hay personas que cuando necesitan justamente llegan allí. Y en cuanto a la terapia de duelo, la estoy haciendo también a través de la terapia regresiva, haciendo la misma pregunta, pidiéndole al alma que le muestre a cada persona lo que necesita para transitar de una mejor manera ese duelo que está viviendo. Y ahí se lo llevan a lo que necesite comprender. A veces hay sanaciones ancestrales porque nos damos cuenta que cargamos con duelos bloqueados a nivel transgeneracional. Otras veces se los llevan a tener un contacto con su ser querido, otras veces a vidas pasadas a recordar que en ocasiones se vivió lo mismo, pero al revés. Entonces a veces de pronto yo fui la hija que murió y mi mamá quedó sin mí en otra vida. Bueno, o sea, a veces hay historias de ese estilo que nos permiten como entender un poquito mejor lo que está pasando acá para sanar desde el amor. O sea, el alma siempre nos transmite amorosamente los recursos que necesitamos para comprender, para sanar y para vivir de una mejor manera lo que sea que estemos experimentando. Entonces, esas son básicamente las que estoy haciendo ahorita. Todo centralizado, digamos, a través de la terapia regresiva y dejándonos guiar por esta brújula maravillosa que es el alma, que sabe qué necesitamos y cómo nos lo muestra. Mi Moni, a cualquier edad lo puedes hacer, o sea, cualquier persona joven puede ir a la terapia virtual contigo. Normalmente yo sugiero que para una terapia, pues cada caso es distinto. Por ejemplo, para las terapias de regresión, normalmente a partir de los 14 años. Hoy, por ejemplo, tuve a uno de mis consultantes más chiquitos y más sabio, que de hecho creo que está conectado, que tiene 12 años y una madurez espiritual que no les puedo explicar, ¿no? Pero cuando son tan chiquitos, cuando hay niños chiquitos, yo usualmente les sugiero a la mamá o al papá trabajar ellos, porque el inconsciente de los niños y el de los padres está absolutamente vinculado. Entonces, es posible que una mamá trabaje el tema de su niño y que lo sane, digamos, a través de su inconsciente. Pero más o menos a partir de los 14 años ya podemos trabajar directamente con el joven, ¿no? ¿Y cómo te piden una cita? ¿Dónde te pueden ubicar, mi Moni, para que nos compartas tus redes y que puedan acceder a ti y a tus servicios? Gracias, Beatriz. Pues aquí en Instagram me consiguen como Mónica Urrea, terapeuta del alma. Me pueden escribir por ahí. A veces no respondo tan rápido, pero al final siempre termino respondiendo porque a veces se acumulan muchos mensajes, pero siempre por ahí es un buen canal. O si no, también pueden hacerlo. Bueno, en Facebook también está la página de Mónica Urrea, terapeuta del alma. O en mi página de internet, si quieren leer un poquito más de las diferentes terapias, es www.monicaurreaterapeutadelalma.com. Esas son las... Mónica Urrea, terapeuta del alma. Y si quieren escribirte un correo, pueden ir a tu biografía en Instagram y ahí directamente pueden escribirte un correo. Sabiendo que Así es. hay que tener la paciencia de poder esperar esa respuesta, pero sé y doy fe que todos los mensajes se contestan. Entonces, sé que a Así veces nos es. damos porque queremos respuestas y acuérdense, hasta eso el alma lo eligió. El tiempo, acuérdate que el tiempo es más nosotros, pero el tiempo no existe. Total. Entonces, esperar tu respuesta de manera paciente porque va a ser lo que corresponde en el momento que corresponda. Mi Moni, Así. gracias por esta noche hermosa, una noche como tú, llena de amor, llena de servicio y generosa. Gracias a Tan todos los que linda. de hoy. Vamos a dejar la grabación en el canal, la vamos a subir a mi canal de YouTube, Beatriz Vázquez, y también a mi canal de podcast para que escuches. Y si esta grabación te gustó, te sirve, compártela con otros. Es información que nos permite elevar la conciencia. Y acuérdate, la información es comprensión para la acción.
Y de eso se trata, de poder tener personas como tú, Moni, entregando información de manera humilde y grandiosa para que podamos despertar. Y que como almas este pacto ya lo habíamos hecho. Entonces, Moni, gracias por ser, por estar, por existir y por darnos este espacio de sabiduría. Ay, Beatriz linda, gracias a ti por esta invitación amorosa, generosa. Qué delicia haber compartido este rato contigo, con tu comunidad. Gracias a cada una de las personas que se conectó. Yo vi que había muchas personas que escribían mensajes, no alcanzamos a leerlos todos. A veces esto pasa muy rápido, pero bueno, muchas gracias. Si tienen dudas posteriores, nos pueden escribir, pues Que ya de ya saben, manera individual. Señora, ¿no? Que ya saben que contestas todas sí. las preguntas y muchas de las preguntas estaban asociadas a todo el tema del regreso al hogar, del fallecimiento, de la pérdida y personas que quieren conectar con sus seres amados que ya no están en este plano, pero que están en el corazón de ellos. Entonces, muy seguramente, Moni, tendrás en este caso, escritos y obviamente llamados para que tu ser en comunión pueda iluminar tantos corazones como lo has hecho la noche de hoy. Te mando un abrazo Ay, de linda. infinito amor para ti y para todos los que estuvieron con nosotros. Un Lo besito. mismo. Gracias. Gracias, un besito para todos.